¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que es pues vital para poder caminar con Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en medio de tantas ideologías, de tantas cosas que escuchas por ahí, por acá, en las redes sociales, pastores por todos lados ahora, ¿no? Que salen hasta de todos lados salen ahora. Y hablan acerca de la palabra y conocen un poco acerca de ello y empiezan a predicar y hablar. ¿Cuál sería la verdad? ¿Qué será realmente lo que realmente significa tener fe? ¿Qué realmente es lo que nos va a ayudar a tener una fe verdadera, real? Que estés seguro, ¿no? Que estás caminando en la verdad. Porque ese creo la inseguridad que hoy crea tener tantas opciones. Donde piensas que esta iglesia está bien, esta está no tan bien o esta está demasiado mal. Ok, ¿en base a qué puedes juzgar algo así en determinado caso? Pero regresando al tema de fe, es importante entender cuál es tu llamado, qué es lo que Dios espera que tú personalmente, y escucha lo que dije, personalmente hagas. Entre tantas cosas que escuchas, tantas cosas que ves en las redes, tantas cosas que parecen a veces hasta lógicas, realmente estás sustentando, estás fundamentando o basando tu fe en lo que debe ser. ¿Cómo darte cuenta de eso? ¿Cómo descubrir que realmente estás caminando en la verdad? ¿Cómo saber que la fe que dices tener realmente es lo que debe ser, según Dios? Porque yo creo que la inmensa mayoría de las personas, habrá uno que otro tal vez, pero busca la verdad, busca ser sincero, busca realmente conectarse de manera verdadera, no real con Dios. Bueno, mira qué dice la palabra de Dios y eso es la intención de este devocional que vamos a ver el día de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Muy interesante lo que estás leyendo acá y te lo dejo un poquito para que lo leas bien. ¿De dónde viene la fe? De escuchar, de oír el mensaje. Y el mensaje es la palabra de Jesús o de Cristo. Es muy importante que entendamos esto, que podamos darnos cuenta, esto que estamos leyendo debe de ser la base de nuestra fe. Escuchar el mensaje, la palabra de Cristo. Yo pregunto, ¿dónde encuentras la palabra de Cristo? Creo que la respuesta la sabemos la gran mayoría. En la Biblia. La Biblia habla de la palabra de Cristo. Y tristemente incluso personas que dicen ser predicadores, leen escrituras, pero luego no se enfocan en el mensaje, no se enfocan en la palabra, sino se enfocan en un montón de cosas que ellos dicen saber o conocer, o en experiencias, o en historias, o hasta en chistes. Pero para fundamentar y sostener bien tu fe, necesitas escuchar la palabra de Cristo, necesitas leerla, necesitas conocerla, necesitas estar cerca de ella. Si tú no lees la palabra de Dios, de Cristo, tu fe no va a estar cimentada en la verdad. Y puede que estés con mucha sinceridad buscando a Dios, pero de una manera muy equivocada. Aún nosotros en la iglesia, pensando que estamos haciendo bien con solo asistir a una iglesia. No se trata solo de asistir, se trata de vivir, de conocer y de practicar la fe que decimos tener. Porque para eso vino Cristo, para vivir según el ejemplo que nos vino a dar en la tierra. Y hay un montón de prejuicios religiosos y religiones que nos enseñan qué hacer y qué no hacer. Pero desde el fondo del corazón no estamos construyendo nuestra fe. A veces se construye más en base a reglas o en base a dinámicas que ciertas iglesias te dicen que debes de llevar a cabo. Bueno, para ver si esas dinámicas son bien dirigidas y bien sustentadas según su palabra de Dios, necesitas conocerla, necesitas estar convencido, necesitas saber qué es lo que crees y por qué vas a hacer lo que te llaman a hacer. Porque, pues si no, entonces vas a ser un, una persona que depende de lo que alguien más le diga, pero no va a tener una fe propia y personal. Te quiero animar el día de hoy a eso, a que reflexiones en que tu fe debe de ser algo que tú conoces de manera personal, que tú estudias la palabra de Cristo, que tú estás convencido
algunos de ustedes saben, mi hija se bautizó recientemente, ahora en diciembre. Una alegría enorme. Valeria ya había estudiado la Biblia 2 veces anterior a esta última, donde ya decidió por fin bautizarse. Pero realmente no estaba del todo convencida las primeras veces, había muchas dudas, tuvo que estudiar más a fondo otros temas. Incluso un día me dijo, ¿cómo sé que no estoy en la verdad? O que estoy siendo engañada en esta iglesia, porque ha venido a la iglesia desde niña, desde chiquita, y hay tantas religiones que yo ni conozco. Le dije, adelante. Me acuerdo que en la pandemia le abrí un montón de páginas en un dispositivo y se puso a estudiar y a investigar y fue sustentando su propia fe. De eso se trata, ¿te das cuenta? No de agradar a sus papás o no de agradar a alguien más, sino que ella va a tener que vivir su fe por sí misma. Un día Miriam y yo no vamos a estar como sus papás, pero ella va a tener que caminar ahora con su propia fe. Y de eso se trata, que construyas tú de manera personal tu fe. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que puede producir en ti si estudias la palabra de Jesús, la palabra de Cristo? Imagínate, ¿qué puede producir? Puede producir cosas increíbles y la respuesta de inmediato que nos brinca es pues algo bueno, por supuesto, porque la palabra de Dios tiene vida y poder y, bueno, ya te hice esta pregunta, y te vas a dar cuenta lo que dice aquí en Hebreos, hablando de la misma palabra. La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Esa escritura es muy clara. ¿Qué produce cuando tú lees la Biblia? ¿A qué te va a llevar? Si de verdad estás buscando a Dios de manera sincera, te vas a dar cuenta. Es como autoexaminarte, como ir al médico, que te hagan una radiografía y que te digan, así está tu salud. Está más o menos, está bien o está mal. ¿Y qué tienes que hacer para que estés bien? Espiritualmente, desde adentro, desde tus intenciones, tus pensamientos, tus sentimientos. Luego de repente te preguntas, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no puedo controlar mi carácter? ¿Por qué no puedo? Ok, la palabra de Dios tiene el poder, fíjate, dice, tiene vida y poder. Y es tan afilada que es capaz de entrar y exponerte a ti mismo tus pensamientos y tus intenciones. Y ahí es donde uno puede descubrir, wow, este soy yo realmente. Dios me revela quién soy a través de su palabra. Y también Dios me ayuda a ver cómo puedo mejorar en las áreas donde no estoy bien delante de Dios. Porque a lo mejor para ti puedes normalizar ciertas conductas o ciertas reacciones. Pero cuando te comparas con lo que Dios espera de ti, como su creación, te das cuenta, no es lo que Dios le agrada. Y si realmente eres sincero en tu búsqueda de Dios y de agradar a Dios, pues vas a buscar entonces, de acuerdo a su palabra, no a sentimientos, hacer su voluntad. Hay muchas veces, si tú haces ejercicio, por ejemplo, que no te quieres levantar a hacer ejercicio. Simplemente, ¿cuántas veces no te levantas sin ganas de ir a trabajar o a estudiar? Pero te obligas porque sabes que es lo mejor, que es lo correcto, que lo necesitas hacer. De la misma manera, eso te va a motivar a hacer aquello que a lo mejor naturalmente no quieres hacer. La primera escritura que te compartía dice en Romanos que el resultado de la fe viene del oír el mensaje. De eso viene la fe, de escuchar el mensaje. Mucha gente confunde esto y piensa que el hecho de tener fe está basado en emociones. Y es bien triste ver ahora iglesias y predicadores que estimulan y exhortan más a la emoción. Y tú sabes todo el pancho y todos los shows que se hacen para exaltar el sentimiento. Y en base a lo que la gente siente, es como se conduce, según ellos, por fe.
Pero realmente lo que lees aquí es de dónde nace la fe, de escuchar, de entender, de comprender el mensaje. Y por eso la palabra, la Biblia es tan importante de conocer. Entonces, ¿qué puede producir? Cosas increíbles en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino los de a tu alrededor. Yo te quiero animar a que reflexiones en lo que hoy estamos hablando. Que tu fe realmente esté sustentada en el conocimiento de la palabra de Dios y que de ahí, obviamente, de ahí se van a derivar sentimientos ordenados, claros y bien dirigidos. Y no sentimientos en base a tus malos deseos, no en base a lo que tú deseas o no deseas hacer, sino en base a lo que es correcto. Y obviamente ese tipo de sentimientos, el resultado, son positivos. Yo no estoy diciendo, por favor, y aclaro, que los sentimientos sean malos. Lo que no está bien es que creamos que los sentimientos están relacionados directamente con nuestra fe. Nuestra fe viene de escuchar el mensaje. Eso es lo mejor que puedes hacer. La mejor decisión que puedes tomar es estudiar la palabra de Dios, acercarte a Dios y poder ver cómo Dios trabaja en tu vida cuando tú le haces caso, cuando tú comprendes el mensaje. Como cuando vas al doctor y tienes algo que te está dañando, que te está lastimando y te tiene que hacer cirugía. ¿Quién quiere operarse así de gusto? Bueno, las plásticas, ¿verdad? Pero me refiero a temas de salud. Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Pero cuando tú te sometes a una cirugía y te sacan aquello que está dañando tu organismo y tu salud, después de esa operación y te recuperas, estás mejor que antes. ¿Cierto? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te animo a que puedas estudiar la palabra, que te acerques a Dios de manera verdadera y real. ¿Cómo? Estudia la Biblia. Nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Todos los detalles de la dirección están en el enlace de este canal y ahí puedes conocer, si te interesa, cómo y dónde nos reunimos y cómo poner en práctica la palabra de Dios. Mis hermanos, mis amigos, que Dios los bendiga. Oro por ustedes. Espero verlos pronto. Hasta la próxima.